La noche olía a humedad y a óxido. Eran las 11:43 cuando Ernesto empujó la puerta principal del edificio y el eco de sus pasos pareció multiplicarse por las paredes, como si el lugar respirara después de años dormido. Nadie más quedaba en esa parte de la ciudad. Solo el viento que silbaba entre los cristales rotos y las luces intermitentes de la calle que parpadeaban como ojos cansados. El edificio había sido, décadas atrás, la sede de una compañía eléctrica. Ahora, solo quedaban los cables colgando del techo como venas abiertas y las placas metálicas corroídas por el tiempo. Turno de vigilancia nocturna, le habían dicho. Nada complicado. Solo asegurarse de que nadie entre. Le ofrecieron el trabajo porque nadie más lo quería. Ernesto aceptó sin pensar demasiado. A sus 67 años, el silencio no le asustaba. O eso creía. Dejó su termo de café sobre la mesa del guardia, al lado de un monitor antiguo y un pequeño cuaderno. Encendió el fluorescente. La luz blanca vibró un segundo antes de estabilizarse, iluminando el polvo que flotaba en el aire como ceniza. Todo parecía detenido, congelado en un instante que no terminaba nunca. Hizo su primera ronda por el pasillo principal. Las puertas numeradas estaban cerradas, las cerraduras oxidadas. A medida que avanzaba, el sonido de sus botas contra el suelo se hacía más pesado, más profundo. Había algo extraño en el eco. No se expandía hacia adelante, sino detrás de él, como si lo siguiera. Se detuvo frente a una puerta con el número 3. Había un olor leve, metálico. Abrió un poco, solo para mirar. Dentro, una oficina vacía, un escritorio cubierto de polvo, una silla rota, un reloj detenido a las 2:17. Cerró despacio. Cuando giró, el pasillo parecía más largo que antes. «Imaginaciones tuyas, viejo», murmuró. De regreso en la sala de control, revisó las cámaras. 4 monitores, uno por piso. Solo el primero funcionaba bien, los demás mostraban estática. Aún así, se podía distinguir el movimiento de una cortina en el tercer piso. Ernesto frunció el ceño. No había ventanas abiertas. La radio en su cinturón crepitó un instante, una interferencia breve. Pensó que era la señal, hasta que oyó algo más, un susurro bajo, sin forma. Lo bajó de volumen, pero el ruido seguía allí, casi imperceptible, como si alguien respirara justo al otro lado. Bebió un trago de café. Amargo. Frío. A medianoche exacta, la corriente eléctrica titubeó. Las luces parpadearon 3 veces antes de apagarse. El generador se encendió solo, con un rugido seco que resonó por los pasillos. La luz de emergencia teñía todo de rojo, como sangre coagulada. Ernesto pensó en salir a revisar, pero algo en el aire lo detuvo. Un cambio de temperatura, una densidad nueva, como si el aire mismo pesara más. El silencio se volvió tan fuerte que dolía. Entonces lo escuchó. Pasos. No venían de arriba, ni del fondo del pasillo. Sonaban dentro del edificio, dispersos, irregulares, como si alguien caminara descalzo sobre el cemento húmedo. «¿Quién anda ahí?», gritó, y su voz se rompió. Nada. Solo el zumbido del generador y el goteo de una tubería. Encendió la linterna y avanzó hacia el pasillo izquierdo. Cada reflejo en las ventanas parecía moverse con él. A veces creía ver una silueta al final del corredor, pero cuando enfocaba la luz, no había nada. Solo polvo suspendido, flotando como si respirara. En el cuarto de mantenimiento, la puerta estaba entreabierta. Empujó despacio. Dentro, las herramientas seguían colgadas. Todo en orden. Excepto una cosa, un casco de seguridad colocado justo en el centro del suelo. No lo recordaba ahí. Se agachó, lo tomó. Estaba frío, empapado, como si hubiera estado afuera bajo la lluvia. Pero no llovía. Cuando lo dejó sobre la mesa, vio que debajo había un nombre grabado con un clavo: Elena. El corazón se le apretó. Ese nombre. Elena. Su esposa. Muerta hacía 30 años. El edificio había ardido un 14 de marzo de 1993. 42 muertos, entre ellos una mujer y una niña. Ernesto nunca había querido saber más. Jamás había vuelto al lugar donde ocurrió. Hasta hoy. Retrocedió un paso. La linterna tembló en su mano. Algo crujió a su izquierda. Se giró, rápido. El reflejo de una figura pequeña cruzó la pared y desapareció. El foco del pasillo se encendió solo. Luego otro, y otro. Uno a uno, hasta que la luz llegó a él. Allí estaba.
Una niña, de espaldas, descalza, con el cabello pegado al cuello. Ernesto tragó saliva. ¿Quién eres? La niña giró despacio. Su rostro estaba cubierto de hollín. Sonreía, pero sus ojos eran negros, sin fondo. Ernesto dio un paso atrás y la linterna cayó al suelo. La luz giró, iluminando los pies de la niña. No tocaban el suelo. El aire se cortó. Un zumbido se expandió por todo el edificio, una vibración grave que parecía venir de las paredes mismas. Ernesto corrió hacia la salida, pero las luces se apagaron. Todo quedó en la oscuridad. Solo su respiración. Solo su corazón. Solo la voz que susurró, muy cerca de su oído. «Bienvenido de nuevo, papá». El viejo gritó, pero el sonido murió antes de salir. La linterna se apagó por completo. Y en ese silencio absoluto, el edificio pareció cerrar la boca. El reloj marcaba las 2:15 cuando Ernesto volvió a encender el monitor principal. La pantalla vibraba con una lluvia de líneas blancas, como si la estática respirara. En la esquina inferior, el número 3 seguía encendido, el piso donde, hacía horas, había visto moverse una cortina que no existía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un frío que no venía del aire. Se frotó las manos, tomó el termo. El café sabía a metal. Afuera, el viento golpeaba los ventanales rotos y los marcos emitían un gemido agudo, prolongado, casi humano. Durante unos segundos, pensó que el edificio se quejaba. Alzó la vista. En el reflejo del cristal del monitor, algo parecía moverse detrás de él. Giró. Nada. Solo el corredor iluminado por la luz de emergencia. Sin embargo, el aire estaba distinto, más pesado, cargado, como si alguien acabara de pasar por ahí. Ernesto se obligó a hablar, aunque fuera solo para oír su voz. Tranquilo, viejo. Solo el viento. Pero el viento no tenía pasos. Y los pasos empezaron de nuevo. Lentos, medidos, resonando sobre el suelo del segundo piso. El sistema de cámaras mostraba los pasillos vacíos. Sin embargo, el sonido era claro, preciso. Un paso. Otro. Se detuvo, luego continuó. Ernesto subió la escalera con la linterna en la mano. El haz cortaba el polvo suspendido en el aire como cuchillas. Cada rellano olía diferente, polvo, madera, después, humo. Ese olor lo hizo detenerse. Humo viejo, como de cables quemados hace años. La tercera puerta a la derecha estaba abierta de par en par. La luz de emergencia apenas entraba, pero bastaba para ver los muebles derrumbados, los papeles ennegrecidos por el tiempo. En el suelo, una huella reciente, marcada en el polvo. No era suya. Se agachó para mirarla mejor. Parecía hecha por un zapato pequeño, infantil, pero no podía ser, el polvo habría borrado cualquier rastro viejo. Su respiración empezó a temblar. La linterna se apagó un segundo y volvió a encenderse sola. Ese parpadeo bastó para que el lugar pareciera distinto. Los muebles no estaban igual, la silla que antes estaba contra la pared ahora apuntaba hacia la puerta. Retrocedió un paso, sin quitar los ojos del asiento. La silla crujió. Lentamente. Nadie estaba sentado en ella. Pero se movía. El sonido del roce de la madera le atravesó la cabeza. Ernesto bajó la linterna. Cerró los ojos. Contó hasta 3. Cuando los abrió, la silla se había detenido. «Basta», susurró. Regresó al pasillo. Cada paso que daba sonaba distinto. Primero firme, luego hueco, luego como si el suelo respirara bajo sus botas. El aire vibraba, un zumbido grave, como si el edificio tuviera un corazón que empezaba a latir de nuevo. Llegó hasta el final del corredor, donde una ventana rota dejaba entrar el viento. Afuera, la ciudad dormía. Ninguna luz en las calles, solo el reflejo amarillento del farol de la esquina. Ernesto apoyó la frente en el vidrio frío. Intentó pensar en otra cosa. En el mar, en los días de trabajo, en la voz de Elena cuando le decía que no se quedara solo. Pero cada pensamiento terminaba igual, en ese incendio. En el humo. En los gritos. El monitor del pasillo sonó con un chasquido. El viejo corrió de vuelta. En la pantalla, una imagen, la cámara del tercer piso, la misma donde estaba hacía segundos. El corredor vacío. Hasta que, de pronto, algo cambió en la imagen. Una sombra. Difusa. Cruzó de izquierda a derecha y se detuvo justo frente al lente. No tenía forma, solo un bloque oscuro que temblaba. Ernesto se acercó, casi pegando la frente al cristal.
El sonido del monitor se volvió agudo, casi un silbido. Entonces la imagen se cortó. Pantalla negra. Silencio. El viejo respiró hondo. Tomó su cuaderno. Escribió. 2:37, pasos en el piso superior. Cámara 3, interferencia. No se observa nadie. Posible reflejo. Cuando levantó la mirada, el reflejo del monitor mostró otra cosa. No su rostro, sino una silueta detrás. Alta. Inmóvil. Ernesto giró de golpe. Nada. Solo el pasillo otra vez, inmenso, interminable, lleno de ese silencio que duele en el pecho. Apagó el monitor. No podía seguir mirando. El eco de los pasos se había ido, pero el edificio seguía respirando. Y mientras bajaba la cabeza, juraría haber oído un murmullo, casi una risa, diluida entre la estática. ¿Todavía estás ahí, Ernesto? El termo cayó al suelo. El café se extendió despacio sobre el concreto, oscuro, espeso, como una mancha que no quería detenerse. El amanecer no llegaba nunca. Ernesto revisó su reloj por quinta vez. Las agujas parecían haberse detenido. El tiempo, dentro del edificio, tenía otro ritmo, una respiración que no coincidía con la del mundo de afuera. Había pasado toda la noche mirando las cámaras. 4 pantallas en blanco y negro, zumbando como si cada una escondiera un pensamiento distinto. En la esquina inferior, la fecha parpadeaba, 3 y 4. Luego, sin motivo, cambió sola a 2:59, como si retrocediera. El viejo frotó los ojos. No podía confiar en la vista, pero tampoco en el sonido. A veces, el edificio se callaba tanto que el silencio parecía tener peso. Otras, cada gota, cada crujido del metal oxidado sonaba como un grito. Anotó en su libreta. 3:10, posible fallo eléctrico. Revisar circuito al amanecer. Pero no estaba convencido. El fallo no era del edificio. Era de él. Desde hacía unos minutos, o eran horas, oía un zumbido bajo, constante, como una vibración dentro del cráneo. Pensó que tal vez eran los tubos fluorescentes, o el generador. Pero cuando los apagó, el ruido siguió allí, idéntico, suspendido entre las paredes. Se levantó y recorrió la sala. Cada sombra parecía moverse con un ritmo propio. En el monitor del segundo piso, algo cambió. Una figura. Breve, imprecisa, como una interferencia. Se inclinó hacia la pantalla. Era solo una mancha de luz, probablemente reflejo del sensor. Pero Ernesto creyó ver una forma humana. No podía evitarlo. Su mente rellenaba los huecos. Las cámaras no mienten, murmuró, aunque ni él lo creía. Aumentó el brillo. La imagen temblaba. En el centro del pasillo, un resplandor se extendía, débil, como si alguien llevara una linterna encendida. Tomó su radio. Aquí el guardia nocturno. ¿Hay alguien más en el edificio? Silencio. Repitió la llamada. Nada. Ni siquiera ruido estático. Solo el zumbido persistente, clavado en los oídos. Bajó las escaleras. El aire estaba más frío. En cada piso, la oscuridad parecía distinta, más densa, más cercana. Cuando llegó al segundo nivel, el suelo estaba húmedo. Pasó la mano, agua, probablemente de una tubería rota. Pero no había fugas a la vista. El agua formaba un rastro delgado que se perdía en el pasillo. Ernesto lo siguió. El camino terminaba en la puerta del archivo. No recordaba haberla abierto. Empujó con cuidado. El olor a papel viejo lo golpeó, mezclado con algo agrio, metálico. Los estantes seguían allí, llenos de carpetas ennegrecidas, números ilegibles. En una esquina, una caja caída. Dentro, fotos. Fotografías en blanco y negro, cubiertas de polvo, mostrando los pasillos del mismo edificio. Las fechas, en el borde inferior, eran de hace 30 años. En una de ellas, Ernesto reconoció la entrada principal. En otra, la sala donde estaba el monitor. Y en la tercera, un hombre, de espaldas, frente a una puerta con el número 3. El viejo sintió un nudo en el estómago. Giró la foto. En la parte trasera, escrito con bolígrafo. Turno de noche, marzo de 1993. El mismo mes del incendio. Dejó caer la foto. El sonido del papel contra el suelo fue tan fuerte que lo hizo retroceder. Durante un segundo, creyó escuchar pasos detrás de él. No miró. Sabía que si lo hacía, vería su propio reflejo en el vidrio de la puerta y tal vez algo más.
El miedo no estaba afuera. Estaba dentro de su cabeza, agazapado en los huecos donde antes vivía la calma. Volvió a la sala de control. Las cámaras seguían encendidas. Pero ahora todas mostraban la misma imagen, el pasillo vacío del segundo piso. No podía ser. Eran circuitos separados. Se acercó. Una figura cruzó por el fondo, borrosa. Parecía alguien con su mismo uniforme. Ernesto intentó enfocar, pero la pantalla se cubrió de líneas. De pronto, el monitor central encendió la cámara de seguridad de la entrada principal. Allí estaba la puerta de vidrio, cerrada. Y en el reflejo, la figura de un hombre sentado frente a un monitor. El mismo gesto, el mismo cuaderno en la mesa, la misma linterna. Solo que, no era un reflejo. Era otra cámara, otro ángulo, mostrando lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Y, sin embargo, él no recordaba haber instalado ninguna cámara en esa posición. Su respiración se volvió errática. Apretó los puños. Estoy cansado, eso es todo, dijo en voz alta, para convencerse. Apagó el monitor. El zumbido cesó por un instante. Luego volvió, más fuerte. Cerró los ojos, se cubrió los oídos. El ruido parecía provenir de su propio pecho, del interior del cuerpo, como si algo latiera a destiempo con su corazón. Entonces oyó algo más, una voz, tenue, casi confundida con el sonido de fondo. No decía su nombre. Decía números. Números, uno tras otro. Los mismos que marcaban los pisos del edificio. Abrió los ojos. Las luces parpadearon. En el vidrio del monitor se reflejaban las escaleras del tercer piso. Y, por primera vez, sintió una certeza fría, racional. El edificio lo estaba observando. No con ojos, sino con su estructura entera, cada cámara, cada bombilla, cada respiración atrapada entre los muros. Ernesto se hundió en la silla. Miró su cuaderno. Escribió una última línea. No sé si sigo viendo o si el edificio ve por mí. Luego apagó la radio. Y se quedó escuchando el silencio hasta que pareció volverse voz. El amanecer nunca se decidía a llegar. El reloj marcaba las 5, pero en el interior del edificio no existía el tiempo. La luz de la calle apenas rozaba los cristales rotos del vestíbulo. Ernesto se mantenía frente a los monitores, inmóvil, con los ojos enrojecidos. Cada parpadeo del tubo fluorescente le producía una punzada detrás de los párpados. El zumbido de las cámaras era ahora un compañero constante, como si alguien respirara al otro lado de las pantallas. Había pasado tanto tiempo en esa soledad que empezaba a escuchar su propio pensamiento con eco. El eco respondía con palabras que él no recordaba haber dicho. Abrió su libreta y trató de escribir, pero la mano no le obedecía. Las letras salían torcidas, ilegibles. El papel estaba húmedo por el café derramado la noche anterior. En una esquina, reconoció una frase escrita con otra caligrafía: sigue escuchando. No recordaba haberla puesto. Apretó el bolígrafo hasta que la punta se dobló. El sonido del metal le devolvió cierta conciencia del cuerpo. Se levantó. Recorrió el pasillo y se detuvo en la escalera. Cada peldaño tenía un sonido diferente, una nota distinta, como si el edificio se comunicara en un idioma que solo él podía oír. Pensó en abandonar todo. En salir, respirar el aire frío de la madrugada, caminar sin rumbo hasta que el sol lo alcanzara. Pero algo lo mantenía allí, clavado en el umbral de la puerta. El deber, quizá. O la costumbre de un hombre que había perdido todo menos la rutina. Volvió a la sala de control. El reflejo de su rostro en la pantalla parecía el de otro hombre, envejecido, casi transparente. Se preguntó si la gente que desaparece sin dejar rastro siente eso antes de irse, que el cuerpo deja de pertenecerle. Se sentó. Miró la cámara número 3. Un pasillo vacío. Y, sin embargo, juraría haber oído su nombre, pronunciado con un tono familiar, dulce, casi paternal. No había nadie. Pero la voz persistía, dentro de su mente o del aire, no sabía ya. Respiró hondo, se pasó las manos por el rostro. Estoy cansado, eso es todo, dijo en voz baja. Solo cansado. Miró directamente a la cámara y murmuró. Si esta historia te hace pensar, si alguna vez te has sentido solo frente al ruido del mundo, deja tu like y suscríbete. A veces eso basta para que alguien siga hablando. El eco de su voz se perdió en la habitación. Por primera vez en horas, se rió. Una risa seca, sin fuerza. Sonó como un estornudo contenido. Luego, el silencio volvió.
La radio, apagada desde hacía horas, emitió un crujido leve. Ernesto la tomó. ¿Central?, preguntó. Nada. Solo el crujido. Después, un sonido más bajo. No era una voz, sino algo parecido a la suya, distorsionada. ¿Por qué sigues aquí?, susurró la interferencia. El viejo cerró los ojos. Tal vez era el cansancio. Tal vez llevaba demasiado tiempo despierto. Abrió el termo, bebió el último sorbo de café frío. Miró el reloj. Las manecillas se habían detenido otra vez. La sensación de encierro era absoluta. Cada respiración sonaba como un golpe. Se imaginó a sí mismo saliendo, empujando la puerta, viendo cómo el sol borraba el polvo de los pasillos. Pero no lo hizo. Algo dentro de él temía lo que encontraría afuera, un mundo vacío, sin propósito, igual de silencioso que ese edificio. Regresó al cuaderno. Escribió despacio. No escucho voces. Escucho mi cabeza vaciarse. Cerró el libro. Lo colocó sobre la mesa, con cuidado. Luego apoyó las manos sobre el escritorio, y durante un instante pensó que el suelo se movía bajo sus pies. No era un temblor real, sino el pulso de su propio corazón extendiéndose por las paredes. Esa noche, cuando el reloj volvió a marcar la 1, Ernesto ya no distinguía si el sonido venía de dentro o de fuera. Solo sabía que algo lo llamaba. Y que estaba respondiendo. El amanecer lo encontró sentado frente a la puerta del archivo. No recordaba cuándo se había dormido, ni cuánto tiempo había pasado desde que escuchó por última vez la radio. Solo sabía que había soñado con agua. Una corriente lenta que arrastraba hojas, papeles, trozos de metal. En el sueño, intentaba alcanzarlos, pero siempre se alejaban. Despertó con la garganta seca y los dedos rígidos. Se levantó despacio, buscando aire fresco, aunque el aire del edificio tenía siempre el mismo peso, el mismo sabor a polvo y cables quemados. Decidió abrir las persianas del primer piso. La luz del sol entró a desgana, como si también dudara en quedarse. Por primera vez vio el polvo brillar. Miles de motas suspendidas, moviéndose con lentitud. Parecían tiempo materializado. El sonido de una gotera lo guió hacia la escalera que descendía al sótano. Nunca había bajado ahí. No figuraba en el plano del edificio, pero la puerta estaba allí, al final del pasillo, con una placa oxidada que decía mantenimiento general. Probó el picaporte. Giró con facilidad. Bajó 3 escalones y se detuvo. El aire era más frío, impregnado de ese olor antiguo de humedad y aceite. Encendió su linterna y la dirigió hacia abajo, solo polvo, tubos, un viejo tablero de electricidad con cables cortados. Al final del pasillo, una mesa metálica. Encima, una caja de herramientas y una carpeta. La abrió. Dentro había hojas amarillentas, recortes de periódico, facturas. En la esquina superior de una hoja, un logotipo borrado, Compañía Eléctrica del Sur, marzo de 1993. Ernesto se sentó en la mesa, extendiendo los papeles uno por uno. Fotografías del personal, listas de turnos, notas técnicas. En la parte inferior de una página reconoció un nombre, Ed Salazar. El suyo. Cerró los ojos. Durante años había intentado borrar esa parte de su vida, pero ahí estaba, las pruebas de que había trabajado allí antes del incendio, de que ese lugar no era solo un edificio vacío, sino un pedazo de su propia historia que alguien había decidido devolverle. Recordó una tarde lejana. El ruido de las máquinas. La voz de Elena, su esposa, riendo entre pasillos, cuando iba a traerle café. El eco de su hija corriendo por los pasillos, jugando a esconderse entre los escritorios. Todo eso se mezclaba ahora con el sonido de las gotas que caían del techo. Se dio cuenta de que no era un descubrimiento. Era un retorno. El edificio no le hablaba, solo le devolvía su propia memoria. Abrió la radio y la encendió. Nada. Luego, una frecuencia baja, un ruido irregular. Parecía un pitido débil, constante. Lo escuchó durante minutos, hasta que comenzó a percibir un ritmo, 2 pulsos, pausa, 3 pulsos. Como un código. Como si el edificio tuviera un corazón que aún intentaba comunicar algo. Anotó en su libreta. El tiempo no se rompió aquí. Solo se dobló. Guardó los documentos en una carpeta limpia y subió las escaleras. A cada paso, el aire se hacía más cálido. Cuando alcanzó la planta principal, la luz ya entraba sin resistencia por las ventanas rotas. Por primera vez en días, el edificio parecía callado de verdad.
Ni zumbidos, ni pasos, ni murmullos de tubos viejos. Solo la respiración de un hombre cansado que, por fin, entendía que no había venido a cuidar un edificio, sino a cuidar lo que quedaba de sí mismo. Se acercó al monitor central y lo encendió. Las cámaras mostraban lo mismo de siempre: pasillos vacíos, escaleras cubiertas de polvo, una silla movida. Pero en una esquina de la pantalla se veía algo distinto: la carpeta que había dejado sobre la mesa del sótano, abierta, con una hoja encima. El viento debía haberla movido. Aún así, no pudo apartar la vista del papel que se agitaba bajo la corriente. Era una página arrancada de su cuaderno. En ella, su letra: no cierres la puerta todavía. Apagó el monitor. El reflejo de la pantalla apagada le devolvió su rostro, y detrás, el sol que comenzaba a subir. Esa mañana, decidió no marcharse aún. No por miedo, sino porque algo dentro de él intuía que todavía había algo que debía entender. No sobre el edificio. Sobre sí mismo. El edificio parecía más liviano aquella tarde, casi amable. La luz del sol se deslizaba por las paredes, rompiéndose en fragmentos diminutos sobre los cristales rotos. Ernesto no recordaba haber sentido esa claridad en días. Pasó horas recorriendo las habitaciones con un trapo húmedo, limpiando polvo que no pertenecía a nadie. Cada superficie que tocaba le devolvía un eco, un ruido, una imagen breve, una voz del pasado que se confundía con el sonido del viento. Al llegar al tercer piso, encontró una pequeña sala con una ventana que aún conservaba su vidrio intacto. Frente a ella, un espejo colgado torcido, cubierto por una fina capa de polvo. Se acercó. Su reflejo lo miraba con un cansancio distinto. Tenía los ojos hundidos, la piel más gris, las manos temblorosas. Aún así, era él. O alguien que llevaba su nombre. Pasó la mano sobre el espejo, dejando un círculo limpio en el centro. Detrás de su reflejo se insinuaba el cuarto: una mesa, una silla, la carpeta que había subido del sótano. Pero en el reflejo, el papel sobre la mesa estaba abierto. Se giró. En la realidad, seguía cerrado. Sonrió con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Ya no sé qué es más viejo, si el edificio o yo, dijo, con una voz que sonó a eco. Decidió abrir la carpeta. Dentro había una fotografía nueva, no de las que había encontrado antes. Mostraba la misma sala, el mismo espejo, el mismo ángulo. Pero en la foto no había nadie. Se sentó en la silla. La madera crujió, como si reconociera su peso. Fuera, un pájaro cruzó la ventana y el sonido de sus alas le recordó algo remoto: una tarde de playa, un olor a sal, la risa de su hija. El reflejo del espejo vibró un instante con la luz del atardecer, y por un segundo creyó ver aquel rostro pequeño detrás del suyo, sonriendo. No se asustó. No era un fantasma. Era memoria, pura y simple, apareciendo donde el corazón todavía guarda espacio para ella. El sol comenzó a descender. Ernesto volvió a la planta baja. Las cámaras seguían encendidas. En la pantalla, el reflejo del sol se filtraba en franjas sobre los pasillos. Cada una parecía dividir el tiempo en trozos. Pensó que así debía sentirse la mente cuando empieza a rendirse, un archivo lleno de imágenes sin orden. Buscó el espejo de su cuarto improvisado y lo colocó sobre la mesa. Quería escribir. El edificio no está vacío, está lleno de tiempo, escribió, con trazos lentos. Mientras lo hacía, se miraba en el espejo. El reflejo movía la mano al mismo ritmo, pero un segundo después. Tal vez era su imaginación, o la lentitud de la luz. De todos modos, dejó de escribir. Se inclinó hacia el cristal. Lo observó de cerca hasta distinguir las grietas. Había una línea fina en la esquina superior, casi invisible. La tocó. El vidrio emitió un sonido leve, un tic seco. En ese momento sintió algo que no sabía describir, como si el aire del edificio cambiara de lugar, como si un recuerdo se desprendiera de la pared y flotara hacia él. No era miedo, ni tristeza. Era una comprensión silenciosa. Había pasado tanto tiempo huyendo del pasado que ahora, frente a ese espejo agrietado, comprendía que lo único que quedaba por hacer era aceptar que parte de él se había quedado atrapada en esas paredes. El espejo vibró con el paso del tren lejano. La línea se extendió un poco más. Ernesto apoyó la frente en el vidrio. No quiero borrar nada, susurró. Solo entender. La grieta se multiplicó en 3 direcciones, como ramas. El reflejo se fragmentó en pedazos diminutos. Por un instante, creyó ver no uno, sino muchos rostros suyos,
todos diferentes, todos mirando hacia afuera. El sonido del reloj interrumpió el silencio. Había vuelto a andar. Marcaba las 8. Ernesto respiró hondo. El aire olía distinto, menos a polvo, más a metal tibio. Salió de la sala con el espejo roto. En la libreta, antes de dormir, anotó: las grietas también son una forma de ver. Apagó la linterna, cerró los ojos y, por primera vez, no escuchó el zumbido del edificio. Solo su propia respiración, acompasada, tranquila, llena de un eco que no dolía. El amanecer llegó sin sonido. No hubo pitidos de las cámaras, ni zumbidos del generador, ni pasos del viento. Solo una quietud tan completa que Ernesto creyó, por un momento, haber perdido el oído. Abrió los ojos y vio la habitación bañada por una luz gris. El espejo roto reflejaba pequeños destellos sobre el techo, como si el sol se filtrara a través de los fragmentos del tiempo. Durante unos segundos no recordó dónde estaba, ni por qué. Luego el peso de los días volvió a su mente, pero sin la angustia de antes. El edificio respiraba lento. Parecía descansar. Se levantó, se puso la chaqueta, tomó el cuaderno. Las hojas estaban llenas de anotaciones que ya no entendía del todo. Palabras, horarios, descripciones de ruidos. Ahora le parecían los apuntes de otro hombre, alguien que había vivido dentro del miedo. Pasó los dedos sobre la última línea escrita la noche anterior: las grietas también son una forma de ver. Sonrió. Esa frase le bastaba. Salió al pasillo. El aire estaba tibio, casi amable. A medida que caminaba, los pasos no resonaban tanto como antes, la madera parecía aceptar su peso sin quejarse. Abrió las ventanas del primer piso. Una ráfaga de aire fresco inundó el lugar, levantando el polvo en remolinos suaves. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió ganas de respirar hondo. En el suelo, junto a la puerta, estaba la carpeta del sótano. La recogió. Dentro, los papeles estaban secos, amarillos, pero ordenados. Había una foto encima, la misma que había encontrado días atrás: el edificio, recién inaugurado, lleno de empleados sonriendo frente a la cámara. Buscó su rostro entre ellos. Ahí estaba, joven, con el uniforme limpio y los ojos confiados. Detrás, había una nota escrita a mano: para quienes cuidan lo que ya no se usa. Esa frase le pareció justa. El trabajo del guardia no era proteger paredes, sino sostener la memoria de las cosas. Volvió a su puesto en la sala de control. Los monitores seguían encendidos, pero sin señal. Pantallas blancas, brillando con una calma inofensiva. Tomó el micrófono de la radio. Dudó unos segundos antes de hablar. Aquí el vigilante de noche, informe final, dijo, con voz firme. Edificio en calma. Sin ruidos, sin sombras, sin pendientes. Solo silencio. Soltó el botón. Esperó respuesta. No llegó ninguna. Y no la necesitaba. Guardó el cuaderno en el bolsillo de la chaqueta. Antes de salir, miró por última vez el espejo roto. La luz del sol se reflejaba en cada fragmento, proyectando pequeñas formas en las paredes. Durante un instante, las sombras parecieron moverse al compás de su respiración. No eran fantasmas, pensó. Eran los restos de todo lo vivido. Se acercó al marco y, con cuidado, retiró un trozo de vidrio. Lo guardó en la mano. Era frío, pero al contacto con la piel se calentó enseguida. Un recuerdo tangible. Abrió la puerta principal. El ruido del exterior lo envolvió: autos lejanos, pájaros, un tren que pasaba más allá. El sol, por fin, le dio en el rostro. Cerró los ojos y se quedó quieto, dejando que el calor le devolviera algo que creía perdido. Ya no pensaba en el incendio, ni en los pasillos, ni en la soledad. Solo en el silencio. Ese mismo silencio que antes lo oprimía y que ahora se sentía como descanso. Miró hacia el cielo. La voz de su hija cruzó fugazmente su memoria, como una ráfaga de aire: papá, escucha. Y escuchó. El viento se mezclaba con el murmullo de la ciudad. Todo sonaba igual, todo encajaba. Ernesto se giró una última vez hacia el edificio. El reflejo del sol en los vidrios rotos parecía una despedida. No era un lugar maldito ni un refugio. Era simplemente lo que había quedado de muchos silencios acumulados. Dejó la llave sobre el mostrador. La puerta se cerró con un clic suave. El eco de sus pasos se perdió entre los árboles de la calle. A nadie le extrañó que no regresara esa noche. El edificio, por su parte,
quedó en calma, iluminado por el atardecer. El espejo roto seguía sobre la mesa, devolviendo la luz del día en pequeños fragmentos que iban apagándose uno a uno, hasta que solo quedó el reflejo más débil, ese que persiste un instante antes de que la oscuridad vuelva. Y en ese último resplandor, el silencio tuvo forma.